Vamos a continuar con el desarrollo del COPIMERA 2023. Tema: la transición energética, tendencias, costo de desarrollo y reformas regulatorias, que estará a cargo de Luis Espinosa Quiñones. El señor Luis Alberto Espinosa Quiñones es ingeniero de la especialidad de mecánica eléctrica, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería con el primer puesto. Además, cuenta con estudios completos de posgrado y maestrías en ciencia y mención en energética de la UNI. En el año 2001 obtuvo el título de magíster en administración de negocios, un MBA de la Universidad ESAN de Lima, Perú. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector de energía y es reconocido por su experiencia en regulación energética y promotor de los cambios que se ha realizado en el marco regulatorio del sector energético. También tiene formación docente en la Universidad de ESAN, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad Río de Janeiro, en la UNI. Experiencia profesional, gerente general de las empresas Luis Espinosa Quiñones y asociados SAP. Bueno, con nosotros presentamos al magíster Luis Espinosa Quiñones con su conferencia magistral. Adelante, ingeniero. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. El resto no viene. Están entrando, están llamando. Bien, gracias. Bien, agradezco mucho la invitación del Colegio de Ingenieros. Y luego de esta exposición vamos a hacer un panel y vamos a discutir algunos de los temas más importantes. Esta exposición la he querido enfocar un poco revisando el tema energético y también el concepto de la crisis que hoy día vivimos en el Perú, ¿no? Crisis que se manifiesta en los precios. En primer lugar, vamos a revisar cómo estaba el mundo, cómo está el mundo. Lamentablemente, estas figuras, el color es por mi maquinita. Nosotros, el mundo consume 650 hexayules. Para dar una idea, el Perú está en 1.2. La principal energía que se usa es los hidrocarburos, o sea, el petróleo. Pero si ese consumo lo colocamos por unidad de habitante, que muchos no colocan por alguna razón, el mundo consume 80 gigayules por habitante. ¿Y cuánto es el Perú? Para que tengan una idea, el Perú es 40. O sea, la mayor parte lo tienen los países industrializados. O sea, el Perú aquí le coloqué 35 de números más exactos. Si uno ve cómo viene cada una de estas energías en una escala logarítmica, uno puede darse cuenta que todo empieza con la revolución industrial. La revolución industrial necesita energía. El desarrollo de todo el planeta a partir de 1800 requirió energía y la principal energía en ese momento fue el carbón. Fue reemplazando la biomasa y luego ingresó el petróleo por 1870. Si uno lo ve en forma porcentual, ve los porcentajes de lo que antiguamente era la biomasa, tenía una participación casi del 100%. El carbón llega a su pico en 1910 y luego deja cabida hacia el petróleo. Cada energía toma su pico, independientemente de si la energía o ese tipo de energía se haya acabado o no. Por ejemplo, en una gráfica de la participación sobre el complemento, uno puede observar cómo la biomasa es una energía que está de salida y cómo el carbón
llega a su pico, como le decía, en 1910 como participación de la energía mundial. El siguiente es el petróleo, que llega a su pico en participación en 1970, por entre 70 y 75. Entonces, podemos ir viendo las otras energías. Lo importante resaltar es el gas natural aún no llega a su pico de producción. O sea, pero el gas natural está amenguando su velocidad de participación. O sea, podemos ver otras energías como la hidráulica, que está como en una meseta, casi no crece a nivel mundial, porque los principales recursos hidráulicos son los que se utilizan primero. La nuclear, que es la línea roja, está como que también en un decrecimiento, y la que está fuertemente creciendo en el mundo es las renovables, llámese eólicas solares. Ustedes ven la alta tasa de crecimiento, ¿no? Las pendientes nos dicen las tasas de crecimiento. Pero en esta figura que va desde 1800 hasta el año 2030, lo que muestra es cómo las energías se suceden unas a otras. Y esa sucesión se origina básicamente porque existe tecnología. Tiene que haber un cambio tecnológico. El principal cambio tecnológico en 1700, 1800 fue la máquina de vapor. Esa fue la que permitió usar la energía de forma productiva. Pero esa máquina de vapor después da cabida al motor del automóvil y eso hace el desarrollo del petróleo. Y hoy día todos hablamos siempre de la electricidad como si el uso eléctrico fuera el más importante en el mundo. Y aquí he querido preparar esto para decirle, del total de energía que consume el mundo, el fundamental es el uso no eléctrico. El uso no eléctrico es como un 60% y el uso eléctrico es la diferencia, casi un 40%. Pero si uno puede ver, hay una pendiente mayor en el uso eléctrico, hay una transformación en los usos eléctricos. Pero no todo se puede hacer con electricidad, eso también hay que comprenderlo. O sea, eso tiene un límite. Aquí lo muestro, o sea, el uso eléctrico en azul y el uso no eléctrico de la energía en naranja o rojo, ¿no? O sea, aquí tengo 36 años desde el año 85. De lo que antes el no eléctrico era un 65%, hoy día está en un 55%. Ciertamente, lo que ha sucedido es que en 36 años ha cambiado 10%. Ya, para que se den cuenta que esto es lento, no es algo rápido. O sea, ustedes hoy día se dejan llevar por el tema eléctrico y no se dan cuenta que esto es lento. La tecnología demora en desarrollarse. Acá esta figurita, si quieres, salieron los colores. Ya, esto es igual la que mencioné. Ya, esto está en hexayules. Pero aquí he puesto solamente lo que se usa para producir electricidad. O sea, 250 hexayules. 650 es el total del mundo. 250 es lo que se usa en electricidad. Entonces, ustedes pueden ver la gama que existe para producir electricidad. Y dentro de ellos el carbón es importante. Nótense que para producir electricidad lo importante es el carbón a nivel mundial. Aquí lo pueden ver en porcentaje. Un 40% que llegó como pico en el año 2006 y después viene cayendo poco a poco por el reemplazo de las renovables. Son las renovables las que reemplazan fundamentalmente al carbón. El gas natural está como estabilizado y el petróleo también está disminuyendo como un uso en el tema de la producción eléctrica. En cambio, en el uso no eléctrico,
de la energía, ustedes tienen petróleo, gas y carbón. No existe más. ¿Ok? Las renovables no se usan en esta parte. De ahí es que vienen a decirnos pues el tema del hidrógeno verde, ¿no? O sea, el hidrógeno para meterse en este uso, porque no hay otra forma, ¿ya? Pero siempre yo digo, ¿qué más verde que un árbol existe? ¿Sí o no? El tema de hidrógeno verde es un tema de marketing, ¿eh? Comprendan la diferencia entre marketing y la realidad. El marketing es lo que te quieren decir, pero el Perú, su problema no es el tema del hidrógeno, su problema es otro. Y vamos a entender cuál es el problema del Perú. Entonces, en los usos no eléctricos, como les señalaba, el gas natural se mantiene, el carbón fluctúa según cómo fluctúa la economía mundial. Por ejemplo, algo importante, entre el 2002, que el carbón estaba de salida, de bajada, entre el 2002, si ustedes pueden ver, y el 2009, el crecimiento mundial se hizo con carbón. Eso se hace con carbón. O sea, el planeta cuando necesita crecer usa carbón. Y ustedes lo van a ver, en las crisis que tienen en Europa van a meter carbón, porque tienen que resolver su problema. Y como les señalaba, el problema es la tecnología. Toda tecnología tiene un costo. Aquí quiero primero decir, no sé si habrán escuchado hablar el concepto del costo de aprendizaje de una tecnología. Aquí le pongo esta figurita. Normalmente pensamos con una tecnología como un prototipo. Se hace en los laboratorios, se diseña, funciona, y luego ese prototipo se va mejorando, se va instalando, se comienza a aprender. Y aquí aprender significa más megavatios van entrando y va mejorando la tecnología hasta que llega a un valor que el mercado puede pagarlo. ¿Ya? El mercado sin subsidios. ¿Ya? Sin subsidios. Entonces, a esta curva, a esta área debajo de entre el costo real, que es la línea roja, y lo que el mercado paga, se le llama costo del aprendizaje. ¿Ok? Ahí está el costo del aprendizaje, en forma genérica. Y esto es algo que no lo digo yo, lo dicen otros autores, cuando han analizado pues, diversas tecnologías. Esto lo saco de un libro, de la solar, cómo venía desde el año 83, 81, que los primeros paneles fotovoltaicos costaban $20,000 el kilowatt. Un kilowatt, $20,000, del año 90. Las primeras eólicas costaban $2,000, $3,000 del año 90. O sea, ciertamente, pues, los puntos blancos significa que no son rentables, que están a nivel de laboratorio, se está aprendiendo. En cambio, los puntos negros indican que ya el mercado lo paga. Y el último que le pongo acá es la turbina de gas. La mayor revolución que permitió que el gas natural reemplace al carbón es la turbina de gas. Y esa turbina de gas es la que hace toda la reforma eléctrica que hoy día ustedes conocen. Eso de los costos marginales, eso de lo que tenemos en el Perú, es gracias a la turbina de gas. No gracias a la solar, ni a la eólica, ni a la hidráulica. Porque en un mercado tipo marginalista como hay en el Perú, el costo marginal cero no paga una hidráulica, ¿sí o no? Necesitan una térmica que se lo pague. ¿Quién es el que se lo paga? La turbina de gas. Llámese turbina de gas, llámese el ciclo combinado. ¿Ok? Ahí la tienen. Abajo tenemos capacidad acumulada como aprendizaje en megavatios, ¿ya? Y en forma vertical es el costo de potencia, $1 por kilowatt. Y en esta de acá muestro lo que en este libro dicen cuánto costó aprender de la turbina de gas, que es esta área. Como esta es una escala logarítmica, uno tiene que integrar logarítmicamente. Cuando uno lo integra, ese costo
fue de 5.000 billones de dólares americanos, o sea, 5.000 millones, ¿ya? Los gringos le ponen billón cuando quieren poner 1.000, ¿ya? Entonces, del año 90, costo de dólar del año 90, 5.000 millones de dólares. Eso costó. ¿Cómo lo pagó el mercado? Después le explico cómo lo pagan los mercados estas cosas. ¿Ya? Porque alguien tiene que pagar eso. No sale nada gratis. No existe nada gratis. Ese es el costo del aprendizaje y debajo está el costo que el mercado hoy día paga. Entonces, yo le pongo acá las curvas que tenemos para la fotovoltaica, la eólica le he puesto en celeste y la turbina de gas abajo. ¿Ya? Aquí le pongo, hoy día estamos, si ven la escala, estamos en 1 millón de megavatios instalados. Casi todas las tecnologías tienen 1 millón de megavatios instalados. ¿Ya? Todas las tecnologías. Ahí le pongo 1 millón. Eso es lo curioso, uno revisa y casi todos han llegado a 1 millón, las turbinas. Entonces yo cuando hago mi curva para la turbina de gas, creo que es de la turbina de gas, puestos a dólares del 2002, o sea, del 2022. Considerando el costo, en lugar de haber de 5.000, es 9.000 millones. ¿Ya? Eso ha costado la turbina de gas. Para darnos cuenta lo que ha salido de los impuestos de todo, pues, porque al final los laboratorios funcionan con impuestos. Impuestos que felizmente no ha salido acá, sino en Estados Unidos. ¿Ya? Eso costó la turbina de gas. Hoy día el mercado paga turbinas de $500 hacia abajo. ¿Ya? Eso pagan los mercados. ¿Y cuánto cuesta la eólica? Si partimos con la misma lógica, llegamos a eso de acá y sabemos que el mercado paga como de $1.500 hacia abajo. Esa área son 30.000 millones de dólares. Eso es lo que ha costado aprender la fotovoltaica. Uno cuesta 9, este cuesta 30. ¿Ok? Porque el mercado paga la diferencia. Hoy día en el Perú se instalan a $1.300. ¿Y cuánto cuesta la solar? Es igual, partimos más arriba. Hoy día los paneles competitivos son de $1.000 el kilowatt, ¿ya? Porque eso compiten en estos mercados. Y esa área es 220.000 millones de dólares. ¿Ok? O sea, aprender de los paneles no ha sido gratis. Ha costado. Ha costado de los tributos a nivel mundial, no de nosotros. A nosotros, por ejemplo, los primeros paneles, para que mucha gente no sabe, han costado $220 el megavatio hora. O sea, eso no lo paga el mercado. Eso lo pagamos nosotros en un impuesto metido dentro de los peajes. ¿Ya? Algo que nos han impuesto. ¿Ok? Para decirlo así. El Estado nuestro no paga nada, lo pagamos los usuarios. La plata siempre sale de nosotros. ¿Ya? Hoy día ya es competitivo estos paneles. Pueden competir, cualquiera puede instalarlo. A nivel grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se paga? Uno de ellos es subir los precios. Eso es una de las formas de pagar estas cosas. Subimos los precios. Y por eso nosotros pagamos caro, ¿eh? Por eso subimos nuestros precios. El otro es ofrecerle menores costos de financiamiento. Eso es lo que han hecho en Europa. En Europa los bancos centrales han puesto tasa cero para las eólicas, para las horas, tasa cero, financiamiento cero. ¿Ya? Y eso les llevó a esa crisis que han tenido. ¿Qué han hecho los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos? Han subido la tasa. Cuando suben la tasa ya no te lo van a financiar a cero. Y ahora cuesta más caro. ¿Ya? Y lo otro es invertir, o sea, subsidiar los laboratorios. Esa es la forma más antigua que se hacía. Eso se hizo con la turbina de gas. ¿Ok? Forma diferente de subsidiar. Porque el dinero sale del público. Yo creo que a veces no quieren que se los diga, ¿no? Pero mejor es que sepan la verdad y no nos engañemos. ¿Ok? Entonces, lo bueno que nosotros tenemos sí
competencias mayores en estas tecnologías por los ratios de factores de planta. Nosotros tenemos en las eólicas superiores, en las solares, superiores a 30%. Chile tiene un poco más que nosotros, las eólicas superiores a 50%. Y la turbina de gas, ese no es un problema para nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que quería aquí era decirles cómo la tecnología progresó. Ahora, ¿cómo se hace para que estas tecnologías ingresen? Ciertamente el tema era, para que estos mercados funcionen, tuvimos que hacer reformas en estos mercados. ¿Ya? O sea, estos mercados no funcionan solos. Entonces yo quisiera colocar acá, hacer una revisión hacia atrás, año 1990 hacia atrás. Y esto pasaba en el mundo, porque la reforma en Estados Unidos también viene de estos años. O sea, todo el mundo hizo una gran reforma en los años 90, ¿qué se dijo? Entonces, ¿cómo se invertía? ¿Cuál era la decisión? O sea, lo primero es, alguien toma la decisión, ¿ya?, basado en estos costos. Imagínense que tenemos hidráulicas a $3.000 el kilowatt, nucleares a 2.500, pero tiene un costo, y carbón a 1.500, pero tiene un costo variable, ¿no? O sea, acá tengo los costos fijos y los costos variables, lo he puesto juntos, ¿ya? O sea, el tema es, esas tecnologías tradicionales, ¿quién toma la decisión de hacerlo? ¿Ya? Y las nuevas tecnologías que podríamos decir en esa época, el ciclo combinado, los ciclos simples, eran lo nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando ocurrió que tenían que entrar los ciclos combinados, los ciclos simples? Es que compitían con los otros que están arriba. Entonces, a nadie le gusta que le quiten su mercado. Porque las empresas, cuando están en los monopolios, creen que el cliente es de su propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿quién toma la decisión? El Estado. Los estados en California, en todo lo demás, eran los estados. Tomaban las decisiones. ¿Y qué controlaban los estados? Los distribuidores. Porque le ponían las reglas a los distribuidores. Le decían, invierte en eso y yo te lo reconozco en la tarifa. ¿Ya? Y al final, ¿quién lo paga? El cliente. Siempre lo paga el cliente. Entonces, antes de la reforma teníamos al distribuidor monopólico. Monopólico no solamente en las redes, sino también en la venta. ¿Ya? O sea, y ese distribuidor monopólico tenía su generación propia y también podía comprar de terceros, pero tenía el monopolio de los clientes. Y él decidía en esa transacción qué precio aplicarle. Entonces, el problema siempre de los reguladores en esa época era cómo hacer la transferencia de estos costos. Y en esa época se reconocía el costo de lo invertido. Usted le podía costar $2.000 el kilowatt, se le pagaba sus $2.000 el kilowatt. Y usted feliz de la vida. Entonces el tema era meterse con el monopolio. Sea monopolio del Estado, monopolio del distribuidor. Ese era el negocio. ¿Ya? Entonces, en este esquema solamente existe el incentivo para aumentar los costos. No existe incentivo para bajar costos. Pero vienen después las reformas. Reformas en Inglaterra, reformas en Estados Unidos. ¿Ya? Y lo que dijo Ronald Reagan, esta frase es muy bonita, dice, el gobierno no es la solución a nuestro problema, porque el gobierno es el problema. Y de verdad, el problema es el gobierno, porque él te impone la solución, que el mercado podría dar otra. ¿Ya? Entonces, toda la reforma en Estados Unidos era desmantelar lo que existe para darle cabida a la nueva tecnología. Nosotros aplicamos las recetas
de lo que se llama el consenso de Washington, que ustedes lo pueden investigar, ¿ya? Que son 10 recetas básicas que lo hemos aplicado. Disciplina fiscal, no gastes más de lo que tienes, ¿ya? Los subsidios, quita los subsidios. Reforma los tributos. Las tasas de interés tienen que ser del mercado. No pongas un montón de tipos de cambios, uno solo suficiente. Nosotros teníamos el dólar MUC, no sé si se acordarán. Libertad de comercio, eliminar las restricciones a la inversión extranjera. Pongo al último, privatizar las empresas del Estado. Menos Estado, mejor. ¿Ya? Y eso lleva a Petroperú. Usted ya lo conoce. Desregular los mercados, eliminar monopolios. Y el último, la seguridad jurídica famosa. Esos son los 10 puntos del consenso de Washington. Para los que no lo sepan, lo pueden investigar. Solamente traigo un resumen. Entonces, con ese esquema, se dijo en la reforma, el distribuidor solamente tiene el monopolio de redes. No tiene el monopolio de la comercialización. Se le da la comercialización solamente para el cliente pequeño. ¿Ya? Y se crea lo que se llama un mercado mayorista de electricidad, o lo que le conocemos mercado de spot, que tiene precios spot. Spot significa no tiene un contrato, es corto plazo. Usted paga, consume y se va. Listo. Es como subirse al carro y a un taxista le paga y se va. Listo. El contrato es muy sencillo. Entonces, ¿en qué se basa? Libertad de clientes para comprar energía y para usar las redes. Debo tener libertad. El cliente tiene que ser libre. ¿Ya? Yo le digo, mire, como anécdota, en los primeros años que trabajaba, no en Ocinermin, sino en la Comisión de Tarifas, ¿no? Haciendo esto después de la reforma, hicimos un evento para explicar la ley de concesiones, año 93, debe haber sido 92. ¿Ya? Cuando explicaba, los clientes libres que estaban ahí me decían, pero ¿y cómo hacemos el contrato? Como usted quiera. Pero ¿nos puede dar una ayudadita? O sea, ¿nos puede explicar qué precio tengo que poner? Entonces, imagínense pues un país que viene de una regulación que usted a todos los clientes lo saca y le dice, contraten. No sabían contratar. ¿Ya? Y aún así, aún cometen errores, pero imagínense la lógica, ¿no? O sea, toda la vida pensando que el Estado era el que te hacía todo, de la noche a la mañana te dicen, usted hágaselo solo. Ya, eso significa ser cliente libre. Lo mismo nos pasa a nosotros, que si mañana nos dicen en nuestras casas que usted puede contratar la energía como quiera, usted dice, no, mejor que me diga Enel cuánto es, o que me diga Ocinermin, o mejor que me lo diga Luz del Sur, o mejor que me lo diga Distriluz, o que mejor me lo diga otro. Yo no quiero tomar esa responsabilidad. ¿Ya? Ya. Ese es el problema que estamos siempre. Pero para eso existen los ingenieros o los comercializadores. Acá hay una gama enorme de cosas que tienen que resolverse. Entonces, libertad de los generadores de producir y vender. O sea, 2 libertades uno tiene en este marco. La libertad de comprar y la libertad de producir. Eso es lo que se hizo, o sea, para no estar en manos del monopolio. O sea, para que funcione eso tiene que existir esto verde que se llama el mercado mayorista. Pero a muchos no les gusta el mercado mayorista. ¿Por qué? Porque no te garantiza el precio. Por eso no les gusta. ¿Ok? Entonces, pero también puede haber comercializadores de energía. En el Perú no hay comercializadores ad hoc. O sea, comercializadores puros, no existe. Tiene que venir un generador que hace comercialización o un distribuidor que hace comercialización. O sea, eso es lo que se permite en nuestra ley. Pero la mejor reforma que podríamos hacer hoy día es eso. No perder el tiempo en la producción o en la venta. Lo que tenemos que gastar nuestro tiempo es en generar competencia. Pero cuando usted habla de competencia, usted está hablando malas palabras.
No es bueno hablar de competencia. ¿Por qué? Porque el único que gana en la competencia es el público, el cliente. No gana el generador. ¿Ya? Entonces, lo pongo solamente para señalar que cuando uno compite, el generador no tiene garantía de recuperar la inversión, no tiene garantía. Y eso no les gusta. Entonces, se implementaron todas las reformas, creándose el regulador, que hoy día lo conocen como Sinermin, pero en esa época era la Comisión de Tarifas, ¿ya? Y luego Ociner era el fiscalizador, y eso se unió y ahora se llama Sinermin. Mucha gente se preguntará por qué viene una letra tan grande, porque cada cosa, función, esta es energía y esta es minería, la mina es de minería. ¿Ya? Se creó un COES, había un COES para cada zona, se actualizó. El Indecopi. En teoría, los mercados competitivos solamente son supervisados por un ente tipo Indecopi, que lo único que tiene que velar es que haya competencia, que no haya cosas bajo la mesa, o sea, que no se formen carteles. ¿Ya? El cartel es algo que daña la competencia. ¿Ok? Y se hizo una privatización. O sea, hoy día, producto de la privatización, hoy día en el Estado solamente tiene 10% de la generación. El 90% es privado. Y no quiere decir que que el privado ha sido porque se privatizó todo eso que era del Estado. No, ha crecido el privado. Eso significa que está funcionando. Y yo lo que pensaba que las redes, que es un monopolio natural, hoy día es cero Estado, todo es privado. ¿Se dan cuenta cómo funciona? El problema es la distribución. La mitad es Estado y la mitad privado. Y esa mitad privada está básicamente en Lima e Ica. El resto tiene un problema. Eso solamente para decir qué es. Y como indico, falta separar la comercialización. ¿Ya? Empresas comercializadoras. Para los que no saben, ustedes entren a la web, busquen California, busquen España y se van a dar cuenta que usted puede comprar la energía por internet. Así de sencillo. O sea, es tecnología, muy sencillo, pero no les gusta. Te quieren decir que te van a proteger y te ponen los precios más altos, esos son los protectores. Pero hay que tener cuidado, este mercado tiene sus problemas. ¿Ya? Y eso los clientes no se dan cuenta hasta que lo viven. Y hoy es el año de los problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la reforma se hizo en el año 92, 93. Y aquí pongo 92, 93. Tuvimos un niño grande, esos que pegan, no los del Congreso, sino estos son bravos. El Congreso, eso van a pasar. Estos sí golpean duro. Racionamos 1/3 de la energía. Y crecimos, miren, ustedes, nos hemos crecido en esa época, en 10 años hasta el 2000, 7.2% anual. Y después hemos crecido cada vez menos, si se dan cuenta. El niño se presenta de diversas formas. Hoy día estamos en un niño. Hoy día es un niño, sino que la gente cree que el niño se presenta con lluvia. No, el niño se presenta con sequía. Primero viene la sequía y después viene la lluvia. Y hoy día está todo seco, ya está lloviendo un poquito, ¿ya? Y ya están rezando. Yo cuando me preguntaban, me dice, ingeniero, ¿qué hacemos con el niño? Muy fácil, lo que hacíamos en el año 92, le digo, rezábamos. Hay que rezar fuerte. ¿No? Porque por más que existan los ingenieros, hay que rezar. Porque esto es un tema que se escapa de las manos, en teoría, de los ingenieros. ¿Ya? Mira, a diferencia de lo que decía Roque en la mañana, yo cuando he visitado... Ustedes ven el problema del agua, ¿no? O sea, hemos tenido problemas de agua con Sedapal. Imagínense lo que tienen los problemas en el norte. Ya. 5 minutos. 5 minutos terminamos al toque. Esto acá no se ve. Ya. Miren. Lamentablemente esta figura, esto de acá abajo es la hidráulica
y la parte de arriba es la térmica, sino que el problema es por mi máquina. Entonces, si se dan cuenta, miren la dispersión. En esta figura muestro la dispersión. Esa es la producción hídrica. Miren la dispersión. De lo que antes teníamos 500 megavatios entre la época de Avenida y el estiaje, hoy día son 2000. ¿Quién origina la dispersión? ¿La térmica? La hidro. ¿Y esa dispersión con qué se cubre? Con térmica. ¿Se puede cubrir con solares? No. ¿Con eólicas? No. Se cubre con térmica. O sea, a veces ustedes no saben. A ver, ponemos más hidráulica si quieren, pero para tener este problema más grande. Y aquí lo muestro. Esto es lo que crecía la térmica. Como usted le metió más hidráulica, miren lo que hizo la hidráulica. Aumentó la dispersión. Entonces, le complica el problema al térmico, porque el térmico tiene que hacer contrato de ducto. Y usted fuera térmico, contrataría un ducto, lo pagaría anualmente sin saber que lo va a usar. ¿Qué es lo que hace? Mejor no pongo tubo. O sea, ¿quién te origina el problema? ¿La térmica? Se los digo porque mucha gente ha comentado cosas que no saben lo que están diciendo. Entonces, lo que hay que entender es que cuando en la ley se crea el concepto de la potencia y la energía firme, sabemos que la hidráulica produce como si fuera esta curva roja, ¿ya? Discúlpeme. Esta línea roja es una curva de distribución. Entonces, la hidráulica no puede contratar el promedio, ni puede contratar el máximo, tiene que contratar el mínimo. Pero la hidráulica no quiere contratar el mínimo. Entonces, lo que la ley se hizo, se creó un concepto de energía firme, quiere decir, al 95% no puedes contratar más de eso. ¿Pero qué hicieron todas las hidráulicas? Contrataron más de eso. Y pusieron en problema hoy día a todos los clientes. ¿Y qué están haciendo? Botándolo a los clientes. O sea, se desquitan con el que no sabe que le va a llegar, digamos, el problema a ellos. Y la pregunta es, ¿las reformas que se hicieron para los clientes o para las empresas? Las reformas que hacen todos los países, ¿lo hacen pensando en los clientes o pensando en las empresas? ¿Ya? Entonces aquí le pongo energía firme, sinónimo de seguro. Por eso se calcula esta probabilidad. Y aquí, miren, para terminar, esta es la producción hídrica promedio del Perú. Tenemos 5.000 megavatios instalados. En promedio producimos en febrero 4.000, ¿ya? 80%. Pero ¿qué nos ha pasado con el Niño? Que producimos 2.000. O sea, instalamos 5.000 para producir en promedio 2.000. ¿Y qué hacemos con el resto? Necesitamos térmica. Y como no tenemos térmica, hemos entrado a usar diésel. O sea, térmicas a gas, digo, ¿ya? No tenemos térmicas a gas, usamos a usar diésel. Y el marginal se ha disparado a $250. ¿De quién es la culpa? Usted póngase a pensar, estos son los meses del año lo que tienen abajo. Usted pusiera una solar, la solar está en todos los momentos. Si pone una eólica o sea, usted necesita una energía contracíclica. Y la única contracíclica es la térmica. Muchas gracias. Aló, muchas gracias. Queremos agradecer al ingeniero Luis Espinosa Quiñones. Vamos a pasar a un panel, pero antes de ello vamos a entregar un certificado. Queremos invitar al presidente del capítulo, ingeniero Edwin Chávarri, para la entrega del presente certificado. Diploma de reconocimiento otorgado al magíster Luis Espinosa Quiñones por su destacada participación y profesionalismo en el 25º Conimera 2023. Firma ingeniero Cid Edwin Chávarri, presidente, y Lisandro Rosales Puño, presidente de Conimera.
Foto oficial. Reconocimiento por la primera conferencia del bloque 1. Somos Conimera 2023. Muchas gracias. Lo invitamos a sentarse por acá, ingeniero, en el primer asiento. Bueno, ahora quiero presentar, ahora viene un panel sobre el tema justamente. Voy a presentar al moderador, al doctor Richard Navarro Rodríguez. Igualmente, a los moderadores, a los panelistas, al ingeniero Roberto Tamayo Pereira, Rosendo Ramírez Taza, César Aguilar Galarreta. Dejamos en uso de la palabra al señor moderador. Buenos días a todos. Agradecido primero por haberme convocado como moderador en este magno evento. Vamos a establecer las condiciones de este panel. Se van a hacer dos rondas de preguntas, de comentarios. La primera ronda va a ser 5 minutos. Luego una segunda ronda de 4 minutos donde participará el panelista, el expositor, junto con los panelistas. Para finalmente, si es que alcanza el tiempo, vamos a hacer una ronda de preguntas muy corta. Entonces, empezamos con el ingeniero César Aguilar para la primera ronda de comentarios por 5 minutos. ¿Te toca? No, al revés. Yo tengo el micro 3. Ah, ya, Ahí te van a pasar el micro. ya, ok. Gracias. ¿Se escucha? Lo que pasa es que se suponía que yo era el tercero, pero no importa. Bueno, en realidad lo que he escuchado de Lucho Espinosa muy interesante. El tema es que, claro, como dice el blog, el tema que es la revolución, la transición de la energía, y el bloque 1 con mayor razón, pero habla también de costos y de regulación. Lo que he escuchado, y con toda franqueza, lo he gozado en varios eventos, en los que he podido participar y opinar, es que cuando se habla de esta revolución tecnológica, de costos, etcétera, tecnología de generación, se habla mucho de la generación y más o menos de la transmisión, pero no se habla nada, o casi nada, de la distribución, que como ha dicho Lucho Espinosa, finalmente el mercado fija el precio. ¿Y el mercado dónde está? En la distribución. Entonces, el problema, yo pienso, con toda franqueza y muy personalmente, que no se habla mucho de la distribución por dos razones básicas. Primero, se cree erróneamente que no es importante, porque como su nombre indica, distribución, bueno, es la carga distribuida, vale la redundancia, pero ahí está la demanda, el grueso de la demanda. Y segundo, yo pienso también que no habla mucho de la distribución porque es mucho más difícil hablar de costos y de planificación, porque la planificación y la regulación están muy juntas. Es muy difícil hablar de regulación, de planificación y de costos de distribución. Más fácil, mucho más fácil, en mi opinión, es planificar la generación y la transmisión. La distribución es más difícil, por eso no la tocan mucho, creo. Entonces, yo a lo que voy en concreto, por lo tanto voy a meter, como creo corresponde a los panelistas, más, un tema que aporte o adicional a lo que ha dicho el expositor. En ese sentido, yo quisiera expresar algunos conceptos básicos, en mi opinión, que son, primero, no hay regulación sin planificación, ni planificación sin regulación. Eso es básico. ¿Por qué? Yo no puedo regular algo sin conocer cuál es el crecimiento de la demanda y el plan de inversiones. Y no puedo hacer un plan de inversiones si no conozco las tarifas. Están muy ligados, regulación y planeamiento. Por eso es que en algunas empresas están juntos y en otros le dan por lo menos la misma importancia a la planificación y a la regulación. Desgraciadamente en el Perú, y no solo en el sector eléctrico, la planificación no es precisamente una de las mejores costumbres.
no se cree mucho en la planificación. Empecemos por ahí. Segundo, la tarifa de generación, cuando hablamos mucho por ejemplo, tengo que reconocer que Lucho ha hablado del tema del monopolio de las distribuidoras en cuanto a los temas regulatorios. Es el único punto en que ha hablado de las distribuidoras. Después no las ha mencionado. Entonces, ahí está el problema. Para mí, el problema de la tarifa de la generación depende mucho, por supuesto, de la oferta y la demanda. Hubo una época, porque Lucho se ha remontado inclusive hasta el año 92, 93, cuando todavía no salía la ley de concesiones eléctricas, era otro mundo, pero después el costo marginal de generación era el doble del costo regulado. Ahora es menos, ¿por qué? Porque hay más oferta que demanda. Entonces, ese costo depende de la oferta y la demanda. Como dijo Lucho, al generador no le garantizan el retorno de su inversión, sino que tiene que ganarse el mercado. Pero entonces, por lo tanto, y también los temas de calidad de servicio, confiabilidad de servicio, ¿quién lo puede garantizar más? ¿El regulador, el generador o el distribuidor? Entonces, la pregunta que hay en el aire, ¿es mejor ser un cliente libre o un cliente regulado? Entonces, ese es un punto que se lleva para hablar mucho, ¿no? Por supuesto. Entonces, otro tema, ya me estoy metiendo en la regulación, ¿eh? Porque se supone que es parte del tema. Se tiene que regular y planificar en forma integral transmisión y distribución, no como se hace en Ocinermin, donde se planifica y se regula la transmisión por un lado y la distribución por otro lado, con modelos que no tienen nada que ver uno con el otro. Tiene que ser una planificación y una regulación integral de las dos cosas juntas, porque ¿dónde está la demanda? En la distribución. Entonces, el dimensionamiento de la transmisión depende de la distribución. Lo que pasa también, ahí hay un tema de que dicen la transmisión está fraccionada porque hay parte de la transmisión que lo hacen las distribuidoras, es que hay un error de concepto. Transmisión y distribución no depende del nivel de tensión, sino de la misión del sistema. Transmisión es bloques de energía a grandes distancias, ¿no es cierto? Y distribución es repartición de energía en zonas relativamente cortas. Yo puedo hacer las dos cosas con 22.9 o con 220 kV. Yo puedo tener una línea de transmisión de 22.9 y puedo tener una distribución de 220. Lo he visto en los años 90, en Canadá, por ejemplo, la distribución incluye la red de 220 kV, porque están metidas dentro de la distribución. Tiene para la segunda ronda. Muchas gracias. Quisiera empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Sin fundamentalismos, ni tampoco solo abocando por alguna tecnología, creo que la forma como se ha presentado la primera parte de la presentación de Luis Espinosa estuvo muy bueno, y lo que yo voy a puntualizar algunos temas que me parece que deben ser puestos acá en discusión, ¿no? En el sentido siguiente, generalmente los enfoques que tenemos es desde la oferta, ¿no? Pero siempre lo vemos a la demanda en forma pasiva. Entonces, en la configuración de esta transición energética, de estos cambios que se están dando en las fuentes de energía, hay un rol ahora que tiene más preponderancia el consumidor. Y por eso es que, como lo marcaba, ¿no?, Roque Benavides en el tema de la minería, empieza a haber ya desde las matrices internacionales una decisión hacia esa transición energética, y el tema de esos cambios tecnológicos, los cambios de la matriz energética, y acá quiero puntualizar, ¿no?, la matriz energética, van a darse porque la demanda empieza a exigir de parte de la oferta un nuevo tipo de energía. Y eso es así porque, más allá de la agenda de cambio climático,
que pueda tener sus vertientes en que para algunos no es un fundamentalismo, para otros hay cierta racionalidad, pero el hecho concreto es que las decisiones de estos cambios difieren de los que anteriormente se han presentado, ¿no? De la primera revolución industrial. En realidad es un cambio tecnológico que es consecuencia de disrupciones muy importantes, ¿no? Una de ellas es la entrada de China a la economía mundial, y la otra es este tema de cambio climático que se hace mucho más urgente en cuanto a las decisiones. De manera de que las posibilidades de esta transición energética, los costos que se han mencionado, pueden inclusive ser mucho menores en la medida de que los consumidores interioricen esos beneficios que hay de esa transición energética. Por supuesto que la tecnología cuesta, pero creo yo que debemos ponderar entre el hecho del esquema tarifario, que muchas veces no fomenta la tecnología porque solo mira el corto plazo, ¿no? Y a veces ese corto plazo puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. El otro tema, creo, esencial es dentro de la eficiencia energética, que más allá de todas las figuras que se han presentado, ¿no? El precio de la energía, haya comercializadores o no, el tema es que el precio no lo vamos a manejar, la demanda. El precio va a sufrir diversos vaivenes, sean internacionales o sean locales. Pero lo único cierto que tiene el consumidor, nosotros, es la forma como consumimos. Y por eso es que no es casualidad, ¿no? En los procesos, por ejemplo, industriales, mineros, se observa, ¿no? Ya una preocupación en el sentido, mira, la tarifa me dijeron era este precio, 2 años después me dicen renegociemos los precios. ¿Qué es esto? ¿Es un engaño? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo único cierto que yo les digo es que lo que tú consumes, tú puedes gestionarlo. Pero lo demás, lo del precio, depende de coyunturas. Los contratos, por supuesto, se puede escribir distintas condiciones, cláusulas, ¿no? De qué se pone, si se activa, congestiones. Pero yo creo que es un punto importante abordarlo también desde el punto de vista mirando la demanda, que creo que es siempre el aspecto que generalmente olvidamos, ¿no? Y como planteaba César, ¿no? Ese consumidor que está en la zona de la distribución, sea usuario libre, independiente, lo que fuese, hoy ya tiene más elementos de juicio para poder saber si se puede o no se puede tener eficiencias energéticas en los ahorros que hay. Y eso es importante porque si estamos hablando de una planificación donde solo consideramos la oferta y no solo la oferta y no la demanda, entonces nos puede llevar a situaciones que después vamos a ver en esa planificación campos muy errados, ¿no? Y creo que eso es esencial en la parte de la planificación. Modelos de demanda que miran el pasado, sin un elemento importante de lo que significa, ¿no? La parte de la electrificación de la energía, creo que son importantes que deberíamos discutirlos dentro de esta lógica de la transición energética, de la planificación y por ende, ¿no? De la forma como los consumidores tomamos las decisiones, ¿no? Creo que me interesaba. Bien, buenas tardes a todos. Primero agradecer a los organizadores por la invitación. Siempre es bueno congregar a los ingenieros cada 2 años, creo, en un CONIMERA que debe ser cada vez más sustancioso y teniendo a tan destacados profesionales en los paneles y sobre todo expositores de calibre internacional. Yo felicito por ello y en esta oportunidad hablemos un poco de transición energética y cómo yo veo este panorama. Yo me quedo con una apreciación primera del ingeniero Lucho Espinosa, donde menciona que hay un uso eléctrico y hay un uso no eléctrico. Si hablemos de la energía en general, y vamos a ver que tecnológicamente todavía dependemos de los hidrocarburos, yo creo que el proceso de transición hacia un largo plazo o hacia un mediano plazo, digamos, a ver,
todavía vamos a tener pues como protagonistas a los hidrocarburos, a las tecnologías convencionales. La transición debe ser lenta, la transición debe ser ordenada, la transición debe ser evaluada de acuerdo a las posibilidades de cada país. Yo creo que cada país, a través de sus estados, tiene una responsabilidad frente a esto. No tenemos las mismas capacidades que tienen otros, digamos, estados como para poder asumir, digamos, por ejemplo, inversiones que pueden ser todavía costosas, ¿no? Y con ello yo quiero, por ejemplo, poner un poco hincapié, hablando un poco de energía en poco tiempo, del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es un elemento que como tal no puede ser transportado a grandes distancias aún. Puede ser almacenado para consumo industrial local, ¿no? Que las industrias lo utilizan perfecto. Y hablando de los colores de los hidrógenos, hay muchos de ellos, ¿no? Por ahí. Y llegar a un hidrógeno verde todavía es caro. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado con el apasionamiento. Nosotros somos ingenieros, queremos lo mejor para el país, pero hay algunas tareas antes de estas que lograr. Por ejemplo, en estos últimos días estamos observando, o en estos últimos meses, que ha habido una incertidumbre respecto a las lluvias, ¿no? Entonces, eso como que ha movido el despacho económico y hemos observado costos marginales altos. ¿Que es una preocupación para la industria? Sí, porque en estos últimos tiempos han estado habiendo ya contratos de usuarios libres que se han estado rescindiendo o se han estado de alguna manera, digamos, disolviendo por mutuo disenso. Los usuarios libres, a los que también se refirió el ingeniero Espinosa, tienen capacidad de negociación, ¿no? Yo recuerdo que han habido proyectos de ley en el cual se planteaban que esos clientes libres, por ejemplo, pudiesen pasar a tener un escalafón de hasta 50 kilovatios. Entonces yo creo que en estas condiciones de tanto riesgo, el mercado mayorista, si hubiese, digamos, constituido un cisma, ¿no?, para el mercado. El mercado mayorista de electricidad es un mercado de riesgos, ¿no? Los colegas y amigos de la actividad de generación saben y entienden ello. El mercado mayorista evolucionó en nuestro país tratando de incorporar a los usuarios, grandes usuarios libres para participar del spot y además a los distribuidores, ¿no es cierto?, para su venta a sus clientes libres. Ahora, eso mismo, ellos lo sopesan y saben que es un mercado de riesgo y entonces van a tener que, digamos, tomar buenas decisiones. Y cuando pasamos al mercado de riesgo, los mercados de riesgo, digamos, de corto plazo, como se llamaba antes, y podemos ahora un poco enfocarnos en el largo plazo, yo sí defiendo y a veces trato de sustentar, pero por los cortos tiempos a veces no se puede, la necesidad de una planificación integrada, de una planificación que contemple esos desarrollos que hay de tecnologías que todavía dependen de los hidrocarburos con las nuevas tecnologías. Y esto nos hace llevar, y parece pues, un discurso muy, muy general, pero yo creo que todas las tecnologías son importantes. Cuando hay mucha alta penetración de energías renovables en el sistema, se necesita un mercado de servicios complementarios, pero allí lo específico es, por ejemplo, tratar de lograr que, por ejemplo, esa inercia, esa energía cinética que está, digamos, en el movimiento, en la velocidad de los rotores, no se pierda para un sistema. Eso es muy importante. Entonces, las energías convencionales están asumiendo un rol distinto en estos tiempos. La penetración de las energías renovables. Muchas gracias. Roberto. Pasamos. Ok, gracias. Bien, la exposición quise centrarlo sobre el tema del desarrollo de las energías, ¿no? Y si bien no he tocado la distribución, porque básicamente veía cómo en el tiempo se ha promovido de diversas formas una u otra energía, pero hoy en teoría lo que se busca es que sean los usuarios los que elijan la energía.
El problema que en los mercados como existe en el Perú o en Europa, cuando uno compra energía de una red y quiere de esa energía decir que esta energía es hidráulica o esta energía es solar o eólica, lo que realmente uno está comprando es una participación del mercado, o sea, una parte. Por tanto, se lleva también el problema de ese mercado. Entonces, todas las tecnologías que participan en estos mercados, como en el sector eléctrico nuestro, tienen riesgo. Y los usuarios no ven los riesgos. Eso es lo que yo traté de mostrarles. O sea, el Perú siempre tiene el fenómeno del niño. El fenómeno del niño no va a desaparecer porque ustedes lo quieran, porque saquen una ley en el Congreso, desaparezca el fenómeno del niño, porque eso lo podrían hacer hasta los congresistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, oye, ¿cómo manejarnos con el ambiente que realmente tenemos? ¿Ya? Entonces, Roque mencionó que su empresa tiene pues una central hidráulica que está en una cuenca que se maneja mejor que las otras cuencas. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? De que el Perú tiene ciertas cuencas o ciertos reservorios que son mejores para amortiguar esto. O sea, no construir por construir. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente o las empresas han construido hidráulicas que no dan cierta garantía? Por los incentivos. La respuesta es esa. Si usted no le da un cierto incentivo a alguien que pone más presa o menos presa, va a construir lo más barato. Y cuando construye lo más barato, que al final el público quiere lo más barato, nos va a poner en un problema. Porque alguien tiene que poner el complemento. ¿Ya? Y ese alguien, como dice Roberto, a veces dice el planificador, la planificación tiene que hacer. Entonces entra ahí el famoso rol del Estado, hasta dónde tiene que entrar el Estado. Entonces hoy día yo lo que he querido mostrar es esto, y mostrar de que la reforma se hizo porque en el año 92 el Perú era 98% hidráulico en la producción de electricidad, 98%. Hoy día somos 60% hidráulico, en teoría, pero no tenemos agua. O sea, es bonito tener hidráulicas, pero sin agua. Eso es lo que he querido mostrar. ¿Ya? Y no es que uno castiga a uno u otro, sino que los clientes tienen que darse cuenta que cuando compran una central sujeta al clima, están comprando el riesgo del clima. Eso tienen que darse cuenta. Sino que hoy día hay ciertos clientes que los han votado, les han resuelto el contrato no bilateralmente, sino unilateralmente. O sea, le dicen, te corto tu contrato, te pago la multa y listo, vete a buscar precios. Y todos los clientes salen a buscar como locos sabiendo que están en un problema. Porque en época de escasez los precios son altos. Ya. Entonces, ese es el tema. Y voy a medirlo. Mi intención no es discutir lo que dice Lucho, sino complementarlo. En ese sentido quisiera entrar rápido al tema de los comercializadores. El comercializador es el que compra la energía del productor y la vende al usuario final. Y tiene que existir no solo en la distribución, sino en la generación, la transmisión y la distribución, pero bien reglamentado. En Colombia, por ejemplo, hay 41 empresas comercializadoras, pero 3 de ellas manejan el 60% del mercado de Colombia. Es decir, no hay una clara, pese a la liberación del mercado, hay una desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque esas comercializadoras son a la vez subsidiarias de los generadores y los distribuidores. Entonces no se ha cumplido esa verdadera liberalización del mercado, hay que tener mucho cuidado. Ya entrando en la regulación, rapidito, hay un diagnóstico que se hizo del marco regulatorio del Perú, que es interesante, sobre lo cual está trabajando el Ministerio, y dice 3 categorías, ¿no?, de problemas. Problemas de origen. El problema de origen en concreto es falta de una adecuada intervención del Estado
a través de mecanismos de mercado, de la regulación y de su rol como empresario. O sea, el Estado interviene en como tres agentes: promotor, operador y regulador. Eso no está tan bien y en todo caso tiene que mejorar su forma de actuar. ¿Eso qué origina? Vienen los llamados problemas intermedios. Primero, hay diferencias en el tratamiento del despacho según el tipo de generación, presiones a la baja del precio spot, exceso de capacidad de generación que hay en el Perú porque ha fallado en la proyección de la demanda. Por eso es que baja el precio spot, porque hay sobra oferta, por ahora. Y el precio spot del COES no guarda relación con el precio de la energía para los usuarios regulados. Ahí hay un problema para el usuario regulado, pero que no es culpa de la distribuidora, sino que es culpa del modelo que se usa para fijar el precio para el regulado. El modelo de la empresa eficiente, tan fomentada por Sitemín, no representa la realidad. Es un modelo demasiado irreal. Y no existen incentivos financieros para la mejora de la calidad. Esos son los problemas intermedios. ¿Y cuál es el resultado final? Baja calidad de servicio eléctrico, riesgo de sostenibilidad económica de las empresas y los cargos o tarifas no reflejan los costos reales del servicio. Ese es el problema de la regulación peruana, que esperemos que se corrijan y el Estado le interesa corregirlos. En ese sentido, porque he escuchado a Lucho también hablar de lo que han dicho grandes estadistas sobre la intervención del gobierno. Yo creo que hay un problema, yo lo gocé en Electricité de France. Me preguntaron, Electricité de France es una empresa estatal que distribuye energía eléctrica y gas en toda Francia. Y me dicen, ¿cómo esa empresa estatal sí funciona? Es que ahí, y como debe ser, el Estado no es el gobierno de turno. El Estado somos todos. El problema en el Perú es que cuando hablan de Estado, automáticamente están hablando del gobierno. En Francia no, y si el gobierno hace algo con lo que le pertenece al Estado, tiene sus consecuencias. Esa es la gran diferencia. Hablamos mucho acá del gobierno, ¿no? El gobierno no es el Estado, el gobierno sí es el administrador del Estado y tiene la obligación de administrar bien a ese Estado. El gobierno actual, por ejemplo, tiene una tarea bien grande para corregir todos esos aspectos que he mencionado como diagnóstico. Esa es la labor del gobierno, mejorar el Estado, que somos todo el Perú. ¿Ok? Gracias. Sí, otra parte también esencial, creo yo, en la parte sobre lo que es la transición energética y el proceso, ¿no?, de cómo el Perú empieza a adaptarse a esa nueva realidad, tiene que ver también con los escenarios o las coyunturas actuales que se presentan, ¿no? Resulta que ahora muchos quieren extrapolar las cosas de coyuntura hacia el largo plazo. Entonces, primero nos dijeron que era un estrés hidrológico, que iba a haber costos marginales de petróleo este año y el siguiente. Y la pregunta es, ¿por qué siempre estamos en esos escenarios en los cuales lanzamos ideas pero sin un sustento técnico? Y creo que es una crítica a los ingenieros, ¿no? Porque se supone que nosotros estamos para elaborar ideas sobre la base de información, procesamiento, y, por ejemplo, no hay ninguna evidencia que se repitan 3 ciclos continuos, ¿no?, de sequías extremas, ni que tampoco cambio climático a través del fenómeno del Niño sea un impacto negativo necesariamente en la hidrología. Creo que hay un espacio suficiente para la ingeniería para poder resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y el otro tema también es, por ejemplo, no sé por qué hasta ahora seguimos discutiendo sobre el tema de las energías renovables y su inercia y sus impactos. Miren, hace poco nos visitó la Universidad Red Eléctrica de España. Ellos manejan el 50% de la inserción de renovables en su sistema. Al 2030 van a ir hacia un 80%. Y la ingeniería lo puede y lo hace, que es lo más importante, ¿no? Esto no es de libro, no es academia, lo hace 50%. Entonces yo creo que es momento en el cual, más allá de las cosas que nos desunen por esta discusión, que no tiene sentido, creo yo, es mirar desde la ingeniería cómo aportamos a ese desarrollo en el país
mirando, ¿no?, esas oportunidades de negocio. No solo es porque sea cambio climático, ¿ah?, sino que significa un negocio para el que oferta esa energía y negocio para el que lo va a comprar. Y un elemento esencial de eso es que la demanda, por ejemplo, exige ahora comprar con certificaciones I-REC, ¿no? Si tenemos las diversas oportunidades, hidrología, solar, eólica, ¿por qué no aprovechamos eso en el Perú? ¿Por qué no le damos esa energía, por ejemplo, a estos sectores banderas, ¿no?, como mencionaba Roque Benavides, que es la minería? Entonces, yo creo que hay espacios en el colegio para poder conversar, dialogar, pero de una manera técnica en cuanto a cómo aportamos a que esa transición energética sea responsable, obviamente, que pueda ser asequible, que la gente pueda pagar, pero con una visión no solo de corto plazo, sino de largo plazo los beneficios que puede dar, ¿no? Y como decía al inicio de mi intervención, sin retórica, sin apasionamiento, sin fundamentalismo, creo que la ingeniería puede dar soluciones, ¿no? Y está, ¿no? Los industriales, por ejemplo, buscan resolver sus problemas del día a día, y sus problemas están desde cómo consumen su matriz energética, su matriz eléctrica, y cómo es que los espacios de ingeniería escuchan que hay tecnología, ¿no? Dicen Industria 4.0, escuchan de que no están conectados al sistema, al CEIN, al sistema interconectado. ¿Cómo yo puedo aprovechar? ¿Me tengo que interconectar al CEIN o puedo generar con una solar, una eólica? Y ya van cambiando su matriz. Muchos autoproductores que estaban con Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, concuerdo con Rosendo, ¿no? O sea, en realidad se necesitan dar propuestas. Pero también considero importante que también se conozca que, por ejemplo, un cliente minero no podría, por ejemplo, poner en riesgo también las operaciones mineras si no estuviesen bien establecidos los criterios de seguridad con los cuales va a regular estas nuevas tecnologías que existen, ¿no? Por eso yo creo que es importante avanzar. Hay, digamos, planteamientos de reformas, ¿no? Pero yo creo que y la prelación de la ley de concesiones lo establece. Primero vamos a trabajar los aspectos con seguridad, después con economía y luego con calidad. Ese precepto estaba establecido por algo. Pero por otro lado, considero que sí, esto de acá es un negocio. O sea, y negocio en el buen sentido de la palabra. Y en esos aspectos, digamos de alguna forma, todos los actores tienen que conocer que la cadena de valor tradicional también ya cambió, se modificó, ya no es la típica generación, transmisión, distribución, sino que tenemos que entrar a un intensivo ámbito de comercialización, como lo están haciendo en muchas partes del mundo, colocando en esa comercialización actores como por ejemplo los agregadores tecnológicos, aquellos que nos van a facilitar la vida a los usuarios, a la demanda. Y en ese sentido, coincido con los ingenieros que han estado viendo ahorita un poquito el tema de demanda también. La demanda va a ser un actor importantísimo, dejó de ser pasiva. Por eso es de que ahora tienen muchos nombres, ¿no? Uno de los nombres que me acuerdo, y ustedes recuerdan seguro también, es el de prosumidor, ¿no? Entonces, ellos tienen que estar muy informados de todos los desarrollos que se están dando en el país. Por otro lado, vuelvo yo a insistir un poco en los aspectos de planeamiento, porque las crisis energéticas, ¿no?, son bien golpeadas cuando hay bloques de energía que son golpeadas por altas incertidumbres, como son las sequías, como son los fenómenos del Niño. Todos los tiempos pasan. Es que acá hay que tener una decisión política también, o sea, al final todas las decisiones son políticas. Queremos seguir, digamos, teniendo dentro de nuestra matriz hidroeléctricas, ¿no? Queremos que nuestra matriz solamente esté complementada en adelante con energías renovables,
¿no? Pueden hacerse muchos escenarios, pueden hacerse muchos estudios, pero por ejemplo, si repasamos un poco la visión que tiene Brasil, después de su gran sequía, ellos dijeron que les ocasionó una crisis con racionamiento. A nosotros estas crisis solamente nos están golpeando con altos costos marginales. Qué bueno esos altos costos marginales para que puedan haber más inversiones. Claro, si alguien distorsiona esa señal, ¿no?, y pone precios bajistas, a lo mejor no van a haber inversiones. Pero si los altos costos marginales se mantuviesen unos 2, 3 años, yo creo que habrían decisiones de inversión de todo tipo, como sucede en Chile. En Chile están acostumbrados a tener costos marginales superiores a los $150, ¿no? Y no hay cosa extraña más allá. Más bien ellos se extrañan porque en Perú han habido costos a $12 o $8, ¿no es cierto? Entonces, como en algún momento Brasil o los que tuvieron que decidir dijeron esto no me vuelve a pasar, ellos tienen una manera de tener portafolios bien estudiados que los licitan periódicamente, tienen entonces en ciernes una planificación que es vital en estos tiempos de alta incertidumbre. Muchas gracias. Ok, gracias. Muy buena la pregunta porque me permite aclarar algo importante. Nosotros, los ingenieros, digamos, mecánicos eléctricos, siempre le damos cabida a la energía eléctrica, siempre, ¿ya? Y no sabemos que en el Perú, más o menos, la electricidad dentro de la matriz total representa menos de 1/3. El otro 70% es el petróleo y el gas. O sea, el problema del Perú no es la electricidad, es el petróleo, ¿ya?, que consumimos nosotros, gasolina, diésel. La minería se hace con petróleo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? La solución es electricidad. El 85% de las casas cocinan con GLP. La solución es ponerle una estufa eléctrica. Esa es la solución del 2/3, ¿sabes? Estoy hablando de los 2/3, no hablando del 1/3, sino que todos nos vamos a eso. Entonces, ¿qué energía tenemos para reemplazar el petróleo? Creo que ustedes todos lo saben. Se llama gas natural, pero no lo queremos hacer. El gobierno no lo quiere hacer. Ustedes se van a dar cuenta, no lo quieren hacer. ¿Ya? La refinería de Talara se hizo porque querían hacer la refinería. Porque más barato era usar ese dinero en construir ductos y transformarnos hacia algo que consuma menos gasolina, que consuma menos diésel y menos GLP. Camisea, el GLP se va a acabar, se está acabando, no se va a acabar, sino que en el 2030 no va a haber GLP en Camisea, todo va a ser importado, todo. Y los precios va a ser importado. ¿Qué haremos ahí? ¿Cocinaremos con electricidad? Supongo, ¿no? Tanto que les gusta la electricidad, pues lo haremos, pues. Así como a mis amigos que están con la transición del auto eléctrico, yo les digo, el problema del Perú no es el auto eléctrico, es el tren eléctrico. Necesitamos movimiento de alta masa,
mover gente en electricidad con trenes eléctricos subterráneos si quieren. ¿Ya? O sea, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, todos creen que la solución es poner un scooter eléctrico para que usted vaya a su trabajo en un scooter. Eso no es el problema. A veces parece que no fueran ingenieros. Voy a aprovechar para decir algo de lo que no, preguntarle a Lucho lo que no. Yo quiero insistir en la planificación, para variar. La planificación de esta transición energética creo que debe contar con 4 aspectos básicos, ¿ya? Inventario de los recursos primarios, modelos integrados de la economía y la energía, es decir, cómo estos, a largo plazo, cómo estos recursos energéticos van a ser coherentes con el funcionamiento de la economía. Tercero, desarrollo de los proyectos candidatos, o sea, cuáles son los mejores proyectos. Y finalmente, que la actividad más importante en la metodología que se use de planificación es que sea una metodología integrada, es decir, considerar la expansión de los sistemas de producción de energía eléctrica, expansión de la red de transmisión, sea eléctrica o de transporte, y por último la expansión de la red de distribución, en este caso sí de energía eléctrica. Tiene que ser un planeamiento integral para hacer que tenga objetivo. Eso es lo que te quería consultar tus apreciaciones sobre lo que estoy indicando. Público, ¿no? Pasemos para que puedan responder tanto Rosendo como Roberto. Dice, si somos un país con alto grado hidroenergético, ¿cómo hacemos entender que se tienen que realizar proyectos hidroeléctricos? Porque la energía solar Bueno, yo creo que en principio no hay nada determinístico, ¿no? Es decir, no creo yo en programas de masificación, no creo que sea el gas, no creo que sea el auto eléctrico. Yo lo que creo es que los consumidores debemos tener la libertad de opciones. Lo que debe hacer el Estado en todo caso es no subsidiar cosas que no tengan sentido, ¿no? Y de manera de que poner en un mismo nivel las diversas opciones que uno tiene. Y en ese contexto, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas que mencionas, ¿no? Yo creo que es una de las opciones tecnológicas que el Perú las puede desarrollar, pero eso no implica que vayamos otra vez con el Estado, ¿no? El famoso, el Estado dame, el Estado haz, pon en el FICE, pon cargos. Yo creo que no es la manera de llevarlo. Y eso ya vemos los resultados totalmente negativos que hemos tenido, ¿no? Yo creo que es la tecnología que ofrezca la mejor prestación y servicios, continuidad, lo que decía Roberto, ¿no? Al usuario. Y eso tendrá un costo y el consumidor tiene que saber lo que implica que tenga la energía que sea asequible. De manera que yo creo que no solo la hidroeléctrica, ¿no? Cualquier otra tecnología que permita que el sistema eléctrico peruano energético, y no estoy hablando de electricidad energético, pase porque sea asequible a las personas que la podemos pagar en un contexto de competencia, donde el Estado no intervenga haciendo esos planes de masificación, ¿no? Que hace que hayan subsidios y como si el FICE fuera un infinito, ¿no? Eso es mi principal crítica y que nosotros, sobre la base, y ahí hay un rol importante nuevamente del Colegio de Ingenieros, ¿no? De educar a las personas en cómo consumir, qué tecnologías hay, para que tomemos nuestras propias. Sí, gracias. Interesante la pregunta, sobre todo las hidroeléctricas. Quería mencionarles que también es un desafío mío en una cátedra que tengo, porque soy profesor de hidráulica, de hidroeléctricas. Y entonces yo creo que sí el Perú puede apostar por hidroeléctricas. Imaginémonos de aquí a 20 años, ¿no? Vamos a tener una demanda a un crecimiento no de 1%, 2%,
tenemos una demanda que nos exige a veces una tasa de crecimiento de 5% anual. Entonces, imaginémonos que vamos a necesitar unos 2.000 megavatios en unos 20 años. Esos 2.000 megavatios tienen que ser cubiertos por una base, ¿no es cierto? O sea, ahora, que se necesita el sol, ¿no? Se necesita, o sea, en el mundo están evolucionando los sistemas eléctricos a todos tener una forma de pato. No sé, ¿se acuerdan de la curva Pato? En todos los que nos hablan de la famosa curva Pato. Todos los sistemas van a ir a una curva Pato, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a hacer la excepción. La tecnología solar está barata, pero se necesita esa tecnología fuerte, esa tecnología que nos va a dar la fortaleza de poder operar la otra energía. Entonces, esto de las hidroeléctricas va a caer por su propio peso. Ahora, y si tomamos la decisión antes, mejor. ¿Y por qué las hidráulicas? Porque gas, ya lo ha mencionado ahorita Lucho, ¿no? En el 2030 ya no va a haber gas, si es que no hay exploración. Justo comentaba Ligero Valdivia hace un momento que en Colombia han descubierto gas, hay una noticia que han descubierto gas, Ecopetrol. Qué bueno, ¿no? Entonces nosotros también, qué bueno fuera que descubriéramos gas pronto, para saber que no vamos a importar en el futuro ese gas. Entonces, mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una buena cuenca pues ahí en el Marañón. Yo creo que debemos de alguna manera idear un proceso de convocatoria, sí, que el mercado lo lidere, no el Estado, a efectos de tener hidráulicas en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que esa es una idea interesante, y ahora la demanda es la que predomina sobre la oferta. Antes era la oferta, imagínense, Electroperú era construida pues sin demanda, ¿no? Perdón, Mantaro, ahora se necesita demanda para construir oferta. Gracias. Muchas gracias. Por su brillante exposición, agradecerle en nombre de Conimera por su participación, igualmente a los miembros del panel, ¿no? Al ingeniero César Aguilar, muchas gracias por su participación, igual Rosendo, muy agradecido por su participación, Roberto, muy agradecido nuevamente, ¿no? Hemos compartido en algunas oportunidades en otros paneles y ponencias, muy agradecido. Muchas gracias. Pasamos ahora. Muchas gracias. Queremos agradecer a este bloque número 1, es una mesa redonda integrado por profesionales de alto nivel, como el conferencista Espinosa, que es de un consultor internacional, asimismo la mesa integrada por el ingeniero Roberto Tamayo, exdirector general de Electricidad del MINEN, Rosendo Ramírez Taza, Negocios Globales Inteligentes, el ingeniero César Aguilar Larreta, consultor asociado de Ingeniería y Servicios, y así como al moderador Richard Navarro Rodríguez, experto en energía, sistemas eléctricos de potencia. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer la entrega de unos reconocimientos. Invitamos al presidente del capítulo, ingeniero Edwin Chávarri. Conimera 2023, diploma de reconocimiento otorgado al doctor Richard Navarro Rodríguez por su destacada participación y profesionalismo en el 25º Conimera 2023 como moderador del bloque 1. Firma ingeniero CID Edwin Chávarri, presidente del capítulo, ingeniero CID Lisandro Rosales Puño, presidente del Conimera. Diploma de reconocimiento Conimera 2023, otorgado al ingeniero Roberto Tamayo Pereira por su destacada participación y profesionalismo como panelista del presente Conimera. Conimera 2023, diploma de reconocimiento otorgado al ingeniero César Aguilar Larreta por su destacada participación como panelista en el presente Conimera 2023. Conimera 2023, diploma de reconocimiento otorgado al ingeniero Rosendo Ramírez Taza por su participación y profesionalismo en el 25 Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica en su condición de panelista.
Firma ingeniero Cid Edwin Chavarri, presidente del capítulo, y el ingeniero Lisandro Rosales Puño, presidente del CONIMERA. Queremos invitar al moderador y a los panelistas, por favor, para la foto grupal. Los invitamos para la foto grupal con el presidente del capítulo, ingeniero Edwin Chavarri Caraguatay. Invitamos también al presidente del CONIMERA, el ingeniero Lisandro Rosales. Foto oficial que saldrá en la próxima edición de la revista El Ingeniero. Estamos en transmisión en vivo en la plataforma de Facebook, Instagram de @Silima_oficial. Muchas gracias, agradecemos su presencia, señoras y señores. Igualmente los invitamos, tenemos un receso, les invitamos para las 2 de la tarde, que hay una conferencia de especialización, financiamiento de proyectos energéticos, Project Finance, a cargo del ingeniero Tomás Casanova Martínez.